esencia cuál es? ¿Cómo es que se logra ese efecto de endurecimiento? ¿Cuál es la esencia, el fundamento, la clave? ¿Ah? Impedir el movimiento de las dislocaciones durante el proceso de formación. Impedir, dificultar, retrasar, obstaculizar, todo eso. El movimiento de las dislocaciones. ¿Por qué? Si obstruimos, dificultamos, frenamos las dislocaciones, entonces decimos que es más difícil de formar. ¿Sí o no? Entonces eso lo entendemos también como es material opone más resistencia al darse de formar. ¿Cierto? O sea, el material se hace más resistente a medida que lo deformamos. ¿Está claro? Listo, entonces ya vimos la primera manera de hacerlo, ¿cierto? ¿Cuál es? Deformándolo. ¿Por qué? Porque con la deformación se producen más dislocaciones. Entonces se multiplican, se mueven, se aglomeran, se amontonan y se frenan entre ellas mismas, entonces se dificulta el desplazamiento. ¿De acuerdo? Pero de aquí para adelante vamos a ver otras formas de dificultarle el camino a las dislocaciones. O sea, el mecanismo, el principio seguirá siendo en esencia el mismo, hacerle el camino difícil a las dislocaciones. Entonces vamos a ver las diferentes formas que tenemos de hacerlo. ¿Ok? Entonces, apenas vimos el primero. Hoy vamos a definir las otras 4 o 5, ¿ya? Según como estamos de tiempo y de ganas. Bueno, el que no se suscriba, no lo pide. Yo creo que ganas sobre. Porque voy a empezar a hacer ejemplo. Motivación sobre. De Minecraft. Después que vamos saliendo el video. Bueno, tenemos que jugar un. Mecanismo de endurecimiento. Bueno. Él tiene aquí una calcomanía por dentro que dice: yo también fui el último modelo. Que no crean. Es un carrazo. No crean, salía en una buseta o en un bus, una calcomanía de eso. Yo también fui el último modelo. El mío como en el 2015. El mío es el abuelo de la hoja. Esos dos salieron juntos el año pasado, en noviembre del año pasado. Está ligeramente azul. Ligeramente azul. ¿El tuyo cuál es? ¿El tuyo es el que era? Azul profundo. Bueno, y la otra cosa que debemos decir es que los mecanismos de endurecimiento están asociados a los defectos cristalinos. ¿Estamos? Y ya empezamos con uno que son las mismas dislocaciones, que son defectos cristalinos lineales, ¿no? Lineales o 2D. Bueno, entonces entramos por aquí. Entonces, el mecanismo de endurecimiento lo que pretende entonces aumentar la resistencia mecánica. Por eso es que empezamos hablando de propiedad mecánica, de sello mecánico, pues porque básicamente es de las propiedades que más vamos a hablar. Cuando sea necesario hablaremos de otras que también se van a afectar, como hemos hablado de la conductividad eléctrica y eso. ¿Está claro? Bueno, aquí dice, los mecanismos de endurecimiento están asociados con defectos, lo que están entre paréntesis son los defectos asociados al mecanismo que está aquí. Entonces ya vimos el primero y está aquí el segundo, pues porque estamos hablando de un defecto de dos dimensiones, ¿no? En 2D, lineales. El primero entonces son los átomos intersticiales o sustitucionales. Entonces se llaman defectos puntuales, involucran un punto, en ese caso pues del tamaño del átomo si se quiere, ¿no? Y así seguimos, entonces el refinamiento de grano.
pero él es mecanismo en el sentido de que estamos manipulando o aprovechando el defecto de borde de grano. El borde de grano es un defecto de superficie, ¿cierto? De superficie, o sea, involucra un área, ¿no? Involucra un área. Me equivoqué, yo dije que dilocaciones era 2D, realmente es 1D. Entonces, realmente 2D es el borde de grano, ¿no es cierto? Entonces, el borde de grano es una superficie, todo lo que rodea el grano, eso es borde de grano, todo lo que limita un grano con el vecino, eso es borde de grano. Y dijimos que en ese borde de grano no hay arreglo cristalino, o decimos que hay desorden. Y es una zona pues, donde se regularmente encuentran una determinada cantidad de efectos, en fin. Y es una zona de alta energía y bla, bla, bla. Una cosa que vamos a ver durante todo el curso es que normalmente las transformaciones de fase, cuando una fase se convierte a otra, ¿empieza dónde? En los bordes del grano, ¿cierto? Regularmente. Austenita, ferrita, ¿dónde nuclea? Bordes del grano. Martensita de la austenita, ¿dónde? Bordes de grano. Solidificación. Bordes de grano. O interfase sólido-líquido. Por dispersión, entonces involucra ya una segunda fase. Cuando hablamos por dispersión, entonces ya tenemos que tener otra fase diferente, es como lo que estamos hablando ahora de materiales monofásicos. Entonces ya hablamos de materiales bifásicos o multifásicos. ¿Listo? Y entonces vamos a ver que esa segunda fase debe tener unas características, debe tener unas características especiales, ¿no? Diferentes de la primera fase. Entonces, la primera fase la vamos a llamar la fase mayoritaria, la fase que está en mayor volumen, ¿cierto? Entonces le llamamos matriz también, la fase mayoritaria. Y a la segunda fase la llamamos también con frecuencia precipitado. Matriz, ¿Listo? Precipitado y matriz o primera y segunda fase. Entonces, vamos a ver luego entonces cómo. Aquí ya involucra una fase y una fase ya tiene volumen. Ya tiene volumen, tiene dimensiones en 3D. Entonces ya involucra un volumen. Aquí tenemos también un mecanismo de endurecimiento que involucra un volumen o una fase. Entonces se llama envejecimiento. Entonces es un mecanismo especial, digamos que es un caso especial, se puede tomar así, del endurecimiento por dispersión. ¿Listo? Se puede considerar como un caso especial del endurecimiento por dispersión, o sea que debe tener una condición adicional especial, ¿cierto? Si se cumple, además de cumplir las condiciones de dispersión, cumple una condición extra excepcional, entonces pues vamos a ver que entonces ya se diferencia como endurecimiento por envejecimiento. Este es un tratamiento térmico, hay que hacerlo por tratamiento térmico. Después de que tenemos el material, lo sometemos a un tratamiento. Y finalmente, este mecanismo también involucra un volumen, una fase. Entonces hablamos de la transformación martensita. Aquí la martensita es una fase característica principalmente de los aceros que tiene unas propiedades especiales. Entonces las tres últimas involucran segundas fases u otras fases diferentes a la previa, a la original, a la matriz, a la que teníamos, ¿de acuerdo? Y de ahí para adelante, entonces estos son defectos volumétricos, defectos de volumen, estos son defectos de área, ¿cierto? O de superficie, estos son defectos lineales y estos puntuales. ¿Ya? Entonces vamos a ver que estos defectos van a interactuar para, ¿cierto?, hacerle la vida imposible a las dilocaciones. ¿Sí? De eso se trata. Ese es el juego de este semestre, ¿cierto? Todos contra las dilocaciones. ¿Para qué? Para que el material se haga más fuerte. Ahí está el mismo esquema. ¿Ya? Aquí está lo que decía, efectos volumétricos, segundas fases, poros, inclusiones, óxidos, precipitados. ¿Por qué incluyo ahora óxidos, por ejemplo? Ahí también podemos incluir inclusiones no metálicas, que son normalmente fases que aparecen en los metales, ¿no? Por ejemplo, cuando un elemento metálico reacciona con el oxígeno y forma óxido, y ese óxido queda disperso, distribuido en la red. Entonces yo lo puedo considerar como
una fase indeseable que está ahí, ¿ya? Que está ahí. Entonces ella puede actuar como si fuera un precipitado. Entonces lo podemos entender de esa manera. Entonces las inclusiones no metálicas como óxidos, compuestos que se generan durante la producción de la aleación en estado líquido pueden quedar flotando por ahí dispersas en el material. Entonces como tal también van a ejercer un efecto, ¿ya?, sobre el material, por ejemplo, en ¿ya? Los poros, ¿qué pasaría con los poros? ¿Cómo actuarían los poros ahí? Bueno, ¿los poros de dónde vienen? También del proceso de solidificación de estado líquido, y luego cuando pasa a estado sólido quedó ahí. Entonces el poro, vamos a decir que es una falta de material, y también tienen volumen, o sea, hay un volumen que no quedó ocupado, entonces falta material. En ese sentido, ¿cómo actúa el poro? Muy concentrado de fuerzas. Pues sí, lo que buscamos es que las dislocaciones no se muevan, el poro sería como, cuando se encuentra con la dislocación, sería como una barrera o algo que le impide a la dislocación seguir moviendo. También sería un obstáculo, ¿no? Sí. Pero también hay que entender el poro, o sea, en el sentido de que falta material, como que si lo estamos deformando, por el poro puede iniciarse una fisura. ¿Ves? Entonces yo prefiero tomarlo en la segunda, como que la falta de material me está promoviendo que por ahí el material pueda romperse. Otra falta de material ahí puede ser los rechupes o micro rechupes, que son defectos de fundición. También falta de material, pero ya de forma irregular. También ellos promueven que se generen fisuras. Entonces ya no tiene que ver estrictamente con las dislocaciones, sino con que el material se abra, se separe y propague una fisura fácil, porque hay un efecto de concentración de esfuerzos, por ejemplo. Sí, o sea, usted ya me respondió, yo que si eran concentradores de esfuerzo. Sí, ahora, el poro regularmente tiene forma redondeada, ¿no? Tiene una forma generalmente esférica. ¿Por qué razón? Porque se supone que en el poro no quedó material sólido, metálico, porque ahí había un gas. Entonces el gas no dejó entrar el material. ¿Listo? Entonces el gas pues genera una forma de burbuja y entonces le da una superficie lisa, homogénea, pues esférica al hueco. Entonces eso tiene menos efecto de concentrador que el micro rechupo. ¿De acuerdo? Pero de todas maneras es una falta de material. ¿Listo? Es una falta de material, digamos, ahí el material ya está separado, hay una superficie entre los materiales y pues, si se le aplica una carga, pues ese vacío se puede, ¿no?, propagar, crecer y le puede también ayudar. Así tenga menos efecto de concentración de esfuerzo. ¿Estamos? Bueno, entonces ese es el panorama. Entonces vamos a definirlos uno por uno. ¿Ya? Otra cosa que vale decir aquí. Los defectos puntuales, ¿sí?, que generan endurecimiento por solución sólida, como átomos extraños, cuando hablamos de aleación, ¿cierto? Regularmente estamos diciendo que es un elemento diferente del elemento base. Hay un elemento base que conforma la red, que determina la red cristalina. Aleaciones de aluminio, elemento base aluminio, y él pone la red, ¿sí?, es la red del aluminio. Y los átomos extraños que aparezcan van a estar ocupando ciertas posiciones de esa red. Entonces, a eso le llamamos solución sólida, ¿cierto? Entonces ahí los átomos puntuales están distribuidos, pero como átomos individuales. Entonces, esas soluciones sólidas, como se llaman, los bordes de grano o los granos como tal y las segundas fases se generan, se producen durante la solidificación. ¿Listo? Cuando el material pasa de líquido a sólido, ahí se generan los granos, los bordes de grano, el tamaño de grano, la estructura cristalina, los átomos que quedaron disueltos en solución. Todo eso queda definido cuando el metal pasa de líquido a sólido. Entonces ahí por eso el proceso de solidificación es el proceso pues, más importante, ¿cierto?, con que iniciamos, digamos, la elaboración o el procesamiento de un material. Entonces ahí ya me queda definido qué fases tengo, por ejemplo, si tengo una solución sólida, ¿cierto? Y cuánto soluto quedó disuelto en el solvente o en el elemento base, ¿sí? ¿Qué fases quedaron? ¿Qué fases se formaron? Dependiendo de la composición y mirando el diagrama de fases, sabemos qué fases quedaron y dependiendo de la composición química, qué cantidad de fases quedaron.
¿Listo? Y me dice qué tamaño de grano se produjo. Grande, pequeño, tal, tal. Por lo tanto, qué cantidad de superficie de grano me quedó. Entonces, la solidificación es la que me determina eso. Allí lo defino. ¿Listo? Allí lo defino. En cambio, este mecanismo lo determina ya es el proceso cuando el metal está en estado sólido, ¿no? Cuando está en estado sólido y le aplicamos una carga para que los planos se deslicen. ¿Está claro eso? Bueno, este otro mecanismo de la transformación matricítica, aquí me vuelvo acá. El envejecimiento es un tratamiento térmico en estado sólido. Entonces, el material ya solidificó. Y cuando ya está sólido y tenemos las fases que se haya provocado de acuerdo a la composición y el diagrama que le toque, le aplicamos un ciclo térmico y ahí cambiamos las fases. Entonces esto ya no es durante la solidificación, esto ya es en un tratamiento posterior, ¿de acuerdo? Durante un tratamiento térmico. Lo mismo que en la transformación matricítica, también ocurre en estado sólido. Cuando él ya está sólido, con una estructura determinada, con unos granos determinados, le aplicamos un tratamiento térmico y cambiamos las fases. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, ¿cierto? Dispersión, refinamiento de grano y solución sólida quedan determinados durante la solidificación. Ahí es donde los definimos. Por eso hay que ponerle mucho cuidado a la solidificación. ¿Listo? Y estos en estado sólido, ya por tratamiento térmico. ¿De acuerdo? ¿Vamos? ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna pregunta? Ahora sí. ¿Ya? ¿Perfecto? ¿Listo? Por deformación plástica también se hace en estado sólido, ¿cierto? Sí, digamos que sí, también. El material ya está conformado, ¿ya? Y la estructura está determinada y tal, ¿ya? Entonces, y de hecho, pues cambiamos los granos, exacto.